Entonces, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al curso de fisiología. Estamos en el módulo cardiovascular. En la tarde de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Gloria Alejandra Riascos Pinchao, que es residente de primer año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional de Colombia. Ella nos va a hacer su presentación sobre hipertensión pulmonar. Entonces, adelante, Gloria. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Pablo, por la presentación. El día de hoy vamos a hablar de fisiología vascular pulmonar e hipertensión pulmonar. Este es nuestro temario a seguir, la fisiología de la circulación pulmonar, la hipertensión pulmonar con definición y epidemiología, la clasificación fisiopatológica, el tratamiento también basado en la fisiología, una parte de crisis de hipertensión pulmonar y algo adicional sobre hipertensión pulmonar en la altura, teniendo en cuenta pues en dónde vivimos todos los que estamos aquí presentes. Inicialmente la fisiología vascular pulmonar. Lo primero que hay que considerar es a qué nos estamos enfrentando y contra qué lo estamos comparando. Estamos comparando la circulación pulmonar con la sistémica y nos hacemos varias preguntas. Primero, ¿qué gasto cardíaco va a manejar cada circulación? Realmente el gasto cardíaco que va a manejar es similar. La diferencia está por el flujo que más o menos el 7% va a ser shunt hacia la circulación sistémica y no va a pasar por la circulación pulmonar, que es la que se encuentra en la vasculatura de los vasos bronquiales, que no van a entrar dentro de la circulación. Pero de adicional hay que tener en cuenta hacia dónde estoy bombeando la sangre. Si bien es una cantidad de un flujo minuto similar, la circulación sistémica necesita mandar esa sangre hacia, como lo más difícil para ella sería la cabeza, las extremidades superiores, porque además tiene que vencer además del gradiente de presión, también debe vencer el gradiente de gravedad. En los pulmones, la circulación pulmonar, pues realmente su trabajo o la longitud que tiene que recorrer para llegar a todas las partes que necesita irrigar es mucho menor. Para hacer esas dos características de los dos sistemas, tienen que tener ciertas diferencias en presión, resistencia y estas le van a dar un plus en la manera como distribuyen el flujo. Si tenemos en cuenta la distribución que necesita alcanzar la circulación sistémica, entendemos que es un sistema que va a manejar más presión porque va a ir en contra de una resistencia mayor. En cambio, la circulación pulmonar va a ser un sistema de baja presión porque las resistencias que van a enfrentar son menos, va a tener mayor capacitancia y la distensibilidad del sistema es mucho mayor y esto está dado por unas alteraciones específicas, por unos cambios específicos de los vasos dentro de la embriogénesis. La mayor distensibilidad que tiene este sistema le da la capacidad para controlar el flujo sanguíneo a la circulación sistémica, porque necesita mover de manera dinámica los flujos en los diferentes lechos vasculares. En cambio, la circulación pulmonar no va a tener esa capacidad de controlar también el flujo sanguíneo. Y por tanto, pues, aunque lo intenta con ciertos fenómenos que vamos a ver posteriormente, es también un poco menos complicado por el área de superficie que va a manejar. Dentro de las propiedades que dan esas características anteriores o que nos permiten hacer esos trabajos, la circulación pulmonar va a tener una alta superficie capilar. Entonces tenemos que los alvéolos básicamente están rodeados por un lecho vascular que realmente es en un entramado que se une y forma mallas con mucha mayor densidad que en otros lechos vasculares. Hay más arteriolas, los vasos son más cortos y son más anchos, lo que permite que la capacitancia sea mayor y que la resistencia no sea tan alta, pese a que pueden guardar alto volumen. Y son unos vasos con capa muscular más delgada si se comparan con los equivalentes a nivel sistémico. Tenemos dentro de sus características también que esa resistencia baja que tiene la circulación pulmonar versus la sistémica está dada por las presiones medias que se alcanzan en diferentes
momentos o en diferentes lugares dentro de la circulación, teniendo en cuenta que en la circulación pulmonar la mayor presión se encontrará en la arteria pulmonar, va disminuyendo conforme va llegando al comienzo del capilar, el final del capilar, y llega hacia vencer la presión que encuentra en la aurícula izquierda. Si hacemos esa diferencia entre la presión de la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, eso nos va a dar la presión impulsora neta. Esa presión impulsora neta es la que básicamente nos va a permitir que tengamos un flujo sanguíneo. Si la comparamos con la sistémica, es mucho mayor porque en la aorta vamos a encontrar unas presiones muchísimo más altas y en la aurícula derecha las presiones son muy bajas, por tanto es más grande ese gradiente y eso hace obligatoria a la circulación sistémica a que tenga una mayor necesidad de presión y de unas características de los vasos que permitan mantener esa presión impulsora para llegar a lugares tan extremos como la cabeza. Si utilizamos estas fórmulas, podríamos sacar la resistencia pulmonar y la sistémica. Si recordamos hace un momento, les dije que más o menos manejan el mismo gasto. Si uno lo toma en segundos, por eso tienen dentro de la operación un 83 basado en un gasto que estaría aproximadamente para ese 83 en 5 litros, que sabemos que es menor en los niños, pero esta es una ejemplificación. Y arriba nos queda la presión impulsora o la diferencia de presiones. Esa relación nos va a permitir mirar que la resistencia pulmonar pues realmente es muy baja comparada con la resistencia sistémica. Y esa es una de las características principales que vamos a seguir abordando durante la presentación. Esa resistencia vascular pulmonar está dada principalmente por las características diferenciales de sus vasos. Tenemos unos vasos sanguíneos extraalveolares y unos vasos sanguíneos alveolares o intraalveolares. ¿Qué sucede con estos tipos de vasos? Van a tener una diferente relación con respecto al ciclo cardíaco y al ciclo respiratorio. Para mantener una presión transmural, vamos a hacer la relación entre la presión que encontramos dentro del vaso, que va a cambiar conforme pasa de sístole a diástole. Y aquí recordar que el lecho pulmonar es uno de los pocos lechos capilares que es pulsátil y lo vamos a relacionar con la presión por fuera del vaso. ¿Qué es importante saber? Que en los vasos sanguíneos extraalveolares hay unas características importantes que es que van a ver positivamente influenciados por la presión externa. En este caso, en el ciclo respiratorio encontramos en inspiración espontánea una presión negativa que va a hacer una especie de jalamiento del vaso y lo va a mantener abierto, lo cual va a disminuir la presión que ejerce. Pero de manera contraria, los vasos que están de manera intraalveolar, al encontrarse con la insuflación de los alvéolos, que se van a hacer más grandes, van a encontrar un mecanismo de resistencia. O sea, mientras en inspiración estos vasos tienen menos resistencia, en inspiración los vasos intraalveolares van a tener más resistencia. Esto lo vemos ejemplificado en esta gráfica, en la que básicamente nos habla del volumen pulmonar estático versus la resistencia vascular pulmonar. Entonces, si tenemos un volumen residual con unos alvéolos poco distendidos, vamos a encontrar que los vasos extra alveolares, que los vasos alveolares van a manejar una resistencia mucho menor, como les dije hace un momento. Los intraalveolares, obviamente, al encontrar un pulmón menos insuflado, tienen más espacio y menos necesidad de vencer una resistencia que va a ofrecer de manera adicional los alvéolos. A diferencia de los vasos sanguíneos extraalveolares que al estar encontrándose un pulmón colapsado, eso está relacionado con que se encuentre en expiración, no va a tener esa presión de jalamiento del vaso, entonces van a tender a colapsarse los vasos sanguíneos.
Esto pasa de manera contraria hacia la capacidad pulmonar total. Entonces uno trata de encontrar es más o menos el punto medio en el que la suma de los dos comportamientos de los vasos extra e intraalveolares tenga la menor resistencia vascular pulmonar posible, que está dada pues por las características contrarias de cada uno de esos sistemas. También tenemos la relación entre la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular. Entonces, entre mayor resistencia tengamos, la presión arterial pulmonar no va a poder, pues es más difícil que la venza. Cuando, en general, para que nosotros logremos distender el vaso y mantener abierto ese vaso y disminuir la resistencia vascular pulmonar, el flujo previo pues tiene que ser alto para que realmente se dé ese flujo y mantenga el vaso abierto. Es por eso que a una mayor presión arterial pulmonar hay una menor resistencia y por tanto a una menor resistencia también va a haber mayor flujo. Acá está la relación entre presión y flujo. Entre mayor presión encontremos en la arteria pulmonar, menor resistencia nuevamente y el flujo va a aumentar de manera exponencial cuando vence cierto punto, que es el que tenemos en la presión arterial media normal, que es más o menos alrededor de 15. Otras características importantes es que el sistema pulmonar tiene la capacidad de hacer mecanismos de reclutamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando aumenta la presión de la arteria pulmonar, en ciertas características específicas de los vasos intraalveolares, lo que tratamos de hacer es de reclutar mayor cantidad de capilares. ¿Qué pasa normalmente? Solemos tener un capilar que está cerrado por el que no hay flujo, un capilar que está abierto que tampoco tiene flujo porque no alcanza a vencer la presión del sistema del otro lado, y el capilar que realmente tiene una presión mayor y logra mantener ese flujo fluyendo. Con el aumento progresivo de la presión de perfusión, van a irse reclutando de tal manera que los que antes estaban abiertos pero no conducían, ahora conduzcan, y los que estaban cerrados ahora se abran, así no conduzcan. Progresivamente va aumentando la presión y en algún momento logramos que todos los capilares tengan un flujo. ¿Eso qué permite porque es importante dentro de las características de la circulación pulmonar? Que la presión trata de dividirse o de separarse, bueno, de redistribuirse sería la palabra correcta, para que ésta se vaya aliviando, porque si siempre tuviéramos cerrados estos vasos y la presión aumentando acá, claramente la presión de salida va a ser alta. Ese es un mecanismo de alguna manera para evitar la hipertensión realmente. Otro de las consideraciones que hay que hacer son los efectos de la presión hidrostática y de la gravedad. Para que haya un flujo, como les dije hace un momento, tiene que haber en el sistema mayor presión de este lado y menor presión de este para que el flujo sea de esta manera. En el esquema de las zonas de West, uno puede entender más o menos qué necesita para que haya un flujo pulmonar adecuado. Generalmente estamos hablando de la zona 3. ¿Qué sucede? Que la presión arterial es mayor que la presión venosa y no se encuentra con esta presión aumentada dentro del alveolo. Si esta es mayor que esta y que esta, pues va a haber un flujo continuo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la zona 2? Que durante la sístole la presión de la arteria es mayor, logra vencer la presión alveolar y pasar hacia la presión venosa, que es menor, y por lo tanto hay un flujo en sístole. Pero en diástole esta se disminuye y el flujo puede quedar quieto o no pasar incluso. ¿Qué es lo que pasa en la zona 1? Que normalmente tiene una presión menor en la arteria, por eso ese vaso se colapsa y no hay un flujo hacia la vena. Hay unos mecanismos que nos permiten regular todas esas características. Uno de los principales es el oxígeno. Como hemos visto en otras exposiciones, hablamos de la hipoxia hipovárica, de la vasoconstricción hipovárica, perdón. Al tener en cuenta que la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno que se encuentre dentro de los alveolos va a tener una incidencia importante sobre el estímulo sobre los vasos. Con una presión alveolar de oxígeno baja, vamos a
producir más sustancias vasoconstrictoras. En general, se reduce la liberación del óxido nítrico y se activan los canales de potasio, despolarización y la apertura de los canales de calcio que permite la vasoconstricción de los vasos. No tanto así es tan importante la influencia del CO2 alto o del pH bajo. Aún así, esto va a incrementar la sensibilidad de las células musculares lisas a la acidosis y también nos va a llevar a una más fácil vasoconstricción. Por otro lado, la parte nerviosa en el sistema autónomo es importante la influencia del sistema simpático que va a aumentar la rigidez de la vasculatura, disminuye la distensibilidad y por tanto promueve la hipertensión pulmonar. El parasimpático, si bien generalmente hace un efecto contrario dentro de la circulación pulmonar, su efecto vasodilatador realmente es ligero y por tanto no es tan relevante. Así también hay producción de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que pues de alguna u otra manera van a estar influenciadas por las alteraciones moleculares que se pueden presentar en mecanismos fisiopatológicos ya tal como los que se presentan en la hipertensión pulmonar que vamos a ver posteriormente. Si ya hablamos de hipertensión pulmonar específicamente, pues tenemos el consenso de NISA 2018 en el cual nos dieron unos puntos de corte que en un momento vamos a ver hacia el final de la charla que hay que hacer varias consideraciones adicionales a esto. Los puntos de corte son una presión de la arteria pulmonar media de más de 20 milímetros de mercurio en los niños mayores de 3 meses o que pasen sobre 2 de desviaciones estándar del promedio normal. Hacen también la acotación sobre la relación entre la presión arterial pulmonar media con el índice que se da con la de la relación con la presión arterial media sistémica. Con estas dos también nos permite hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar y en los pacientes con la fisiología univentricular, en el cual se tiene en cuenta es el gradiente transpulmonar que sea mayor a 6. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta en este punto pues que no se va a comportar igual que las otras fisiología y la relación que tenemos que hacer es con la presión de la arteria pulmonar media y la presión en cuña de la arteria pulmonar para hacer relación con la presión que maneja el ventrículo que estamos relacionando en la fisiopatología específica. También hablamos de presión precapilar y postcapilar. Entonces, en la precapilar, pues vamos a encontrar en las dos básicamente el punto de corte de 20, pero vamos a relacionar la presión en cuña que nos permite dar una idea acerca de la presión que vamos a encontrar en la parte postcapilar, o sea, la presión, por ejemplo, específicamente de la aurícula izquierda, porque es un subrogado. En la precapilar no vamos a tener una alteración como tal en la aurícula izquierda o un aumento de la presión al final de todo el sistema pulmonar que nos esté afectando. Y así también es una característica propia de la circulación pulmonar la que está afectada, entonces la resistencia de la circulación pulmonar es la que está afectada. En la postcapilar vamos a encontrar la presión en cuña aumentada porque estamos relacionando con la presión que encontramos en la aurícula izquierda y la resistencia vascular pulmonar inicialmente, normalmente, no está afectada. Al final de todo el proceso, si la postcapilar pues progresa y se vuelve combinada, pues ya se ve afectada también la resistencia vascular pulmonar. En epidemiología tenemos que la hipertensión pulmonar de manera en la población general se encuentra más o menos en 1%, en las UCIs entre 25 y 30% y en la edad pediátrica encontramos más o menos 64 casos por millón de niños. Para tener en cuenta la alta mortalidad está ligada a la falla cardíaca derecha con la hipertensión postcapilar y precapilar pues en sus estadios finales que generalmente desembocan en falla cardíaca derecha o falla cardíaca mixta. Si hablamos de la epidemiología en la población general, ya expresado básicamente en los grupos en los que se clasifica, que los vamos a ver en un momento ya un poco más detalladamente, esto es en población general. Entonces miramos que el grupo 2 es más común.
porque está metido mucha parte de la población adulta que tiene una alteración cardíaca izquierda adquirida. Así también encontramos la parte respiratoria que también tiene una incidencia preponderante en los dos grupos. Pero si volteamos a ver cosas raras que se presentan dentro de las clasificaciones, no es tan común el grupo 1 en la población general, pero sí va a ser dentro de los niños, que lo vamos a ver en este cuadrito. En los niños encontramos que el grupo 3 es el más preponderante. ¿Por qué? Porque pues aquí se están agrupando patologías como las alteraciones del desarrollo pulmonar, la hernia diafragmática, displasia broncopulmonar, que poco a poco ha ido en aumento porque pues progresivamente con el avance de la medicina más niños logran sobrevivir, pero tienen con secuelas pulmonares importantes. Las asociadas a los desórdenes del sueño, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Después seguimos con el grupo 1, en los cuales una hipertensión arterial pulmonar, pero aquí entran también las cardiopatías congénitas con hiperflujo, razón por la cual es más esperable y es más lógico que el grupo 1 aumente en la edad pediátrica versus en la edad adulta o en la población general. De ahí hacia abajo, el grupo 2, que es el asociado a la cardiopatía izquierda, está como en tercer lugar. Los mecanismos no claros, que eran muy raros en la población general, suben un poquito en pediatría porque aquí también se asocian los síndromes genéticos. Y el grupo 4, que es el asociado a la obstrucción de la arteria pulmonar, pues sería como el menos frecuente. Según lo que la diferente literatura que se revisen, estos dos son muy intercambiables entre los dos, pero más o menos se dan de esa manera la prevalencia de la clasificación. Entonces, si ya vamos a ver la clasificación y la fisiopatología, recordemos que en el sexto simposio mundial de hipertensión pulmonar en Niza 2018 hicieron los 5 grupos tratando de categorizarlos según el mecanismo fisiopatológico preponderante. Recordamos nuevamente como los más resaltables, porque tampoco les voy a leer la gran lista que aparece en cada grupo, pero teniendo en cuenta en el grupo 1 las cardiopatías congénitas, que son importantes para nosotros, la idiopática, las asociadas a infecciones y la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En el grupo 2, el asociado a la patología cardíaca izquierda, en lo cual encontramos como las alteraciones valvulares, la insuficiencia cardíaca, en las cuales pues vamos a presentar también el mecanismo que lo vamos a ver prontamente. En el grupo 3, que son las asociadas a las enfermedades pulmonares, que son crónicas y agudas, pero en general está más descrita en la parte crónica. En el 4, la hipertensión pulmonar debido a obstrucciones arteriales, en el tromboembolismo agudo y crónico, aunque la mayoría de los textos se encuentra más el crónico. En la hipertensión pulmonar ya de mecanismos no claros, que ya es el grupo 5, o las multifactoriales, que que se agrupan los desórdenes hematológicos, como la anemia de células falciformes y las crisis de falciformidad, desórdenes sistémicos y metabólicos, que ya estamos entrando en el área de las enfermedades un poco menos comunes. Y en este grupo también se van a encontrar los sintomáticos muchas veces. Hay pacientes, como por ejemplo los pacientes con síndrome de Down, que pueden entrar en las dos partes porque tienen unas características especiales que hacen que, por ejemplo, que su cardiopatía no sea la única causa de la hipertensión pulmonar. En las características compartidas, pues tenemos que tener en cuenta varias consideraciones que vamos a necesitar para lo que va corriendo de la charla. Inicialmente tenemos un vaso de la vasculatura pulmonar que tiene sus capas, el endotelio, la lámina elástica interna, la media y la adventicia, separados estos dos por la lámina elástica externa. Este es un vaso normal con una luz adecuada. En la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, el aumento de las fuerzas de las presiones de manera crónica va a producir unas alteraciones en el endotelio que vamos a ver por varias vías posteriormente, que va a hacer que haya un aumento de la proliferación de células epiteliales, una fibrosis, que haya migración de fibroblastos,
una preponderante aumento de las células inflamatorias que se da desde la capa externa pasando por la adventicia, la media y la íntima, lesiones plexiformes que van inundando la luz del vaso, mayor tendencia a reclutar tanto células inflamatorias como plaquetas y glóbulos rojos que en últimas va a aumentar la posibilidad de ocluir el vaso. En la media pues encontramos la hipertrofia y la hiperplasia de las células musculares lisas y en la adventicia la migración de células inflamatorias de una manera más rápida y alta, disrupción de la matriz de las fibras de colágeno, que poco a poco lo que termina sucediendo es volviendo rígido el vaso y aumentando la resistencia que ofrece al flujo. Si lo vemos histológicamente, pues vamos viendo lesiones con desaparición incluso de la lámina elástica, hiperplasia de endotelial y atrapamiento de células. Si vamos viendo que va aumentando al mismo nivel, pues va a haber menor luz y mayor resistencia. La migración de células inflamatorias hacia la adventicia, pero también la formación de neovasos que, si me creerán, están justo en esta parte donde está la flechita, que básicamente son espacios vasculares con endotelio, pero que no están completamente formados con sus 3 capas y con las láminas que los separan. Por lo tanto, no son funcionales o no son adecuadamente funcionales, porque hay un flujo, pero ese flujo no se puede controlar de alguna manera y hay más probabilidad de que esos vasos colapsen con ciertos estímulos. Y por último, una de las principales, que es la proliferación de las células musculares en la capa media, con aumento o con mayor probabilidad de hacer una vasoconstricción mayor. La migración de células inflamatorias que se daban en las 3 capas, pero especialmente en la capa externa, en la adventicia, está dada por el aumento de mediadores inflamatorios endoteliales. Dentro de esos, para tener en cuenta el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, que en últimas todo este proceso lo que va a permitir es que haya un remodelamiento del vaso y que básicamente ese vaso esté tratando de fortalecerse para de alguna manera sobrellevar el aumento de la presión que ya viene presentándose y hacer el cambio que perpetúa la hipertensión pulmonar. Progresivamente, pues las células endoteliales van a tener pasar de las células sanas la lesión que, por ejemplo, como para poner un ejemplo, por hiperflujo, hay un mayor cizallamiento, mediadores inflamatorios que desencadenan mecanismos apoptóticos. En respuesta tratan de hiperproliferar o aumentar el número. Esto va a engrosar las capas, pero estas células generalmente entre más rápido vayan duplicándose o apareciendo, pues son menos adecuadas o no son lo suficientemente sanas para que hagan su función normalmente. Entonces, en la progresión de la hipertensión pulmonar, conforme va pasando el tiempo, también ese endotelio va a ir siendo menos eficaz o no hacer su trabajo adecuadamente. Y hay unas alteraciones moleculares que vamos a ver en un momento a ese respecto. En la hemodinámica, pues pasamos del corazón sano al corazón de las etapas tempranas de hipertensión pulmonar, en que por ese engrosamiento y por ese aumento de la resistencia que va a encontrar hacia la arteria pulmonar y a la circulación pulmonar, obliga básicamente al que el ventrículo derecho las paredes se vuelvan más gruesas. Esto dado por la hipertrofia y la hiperplasia de los miocitos para tratar de vencer esa resistencia. Así también hay una angiogénesis compensadora que lo que trata de hacer es una liberar presión y la otra tratar de que el flujo que se está aumentando o está tratando de aumentar con esa presión pues tenga un lugar de liberación. Si esto se sigue perpetuando, ya va a haber alteraciones en reprogramación metabólica mitocondrial, o sea, a nivel ya celular,
esa capilaridad que se ve aumentada, se van haciendo los vasos raros que les mostré hace un momento en la histopatología. Hay un estrés oxidativo, hay mayor fibrosis, hay apoptosis de las células, migración de mediadores inflamatorios y de células inflamatorias, que en últimas va a engrosar más las capas de la vasculatura pulmonar. En el punto siguiente, pues obviamente este mecanismo compensador del ventrículo derecho en algún punto ya no va a ser suficiente y va a empezar a hacer el fenómeno contrario, se va a empezar a dilatar los miocitos, también van a ser menos funcionales y básicamente vamos a encontrar la dilatación del ventrículo derecho, teniendo en cuenta que en etapas posteriores hay dilatación también del atrio derecho y por la independencia ventricular, pues un movimiento paradójico del septo que va a afectar la parte izquierda y entramos en una falla de las dos bombas. Entrando en fisiopatología y tratamiento, que es como un resumen de la mejor manera que lo entendí para acordarse de alguna manera los grupos de clasificación, y espero que les sirvan, es lo siguiente. Entonces, en el grupo 1, el mecanismo fisiopatológico principal, y si ustedes miran que hay muchas enfermedades que parecen no ser similares, pero el común de todas esas enfermedades es que crean un mecanismo de remodelación y una vasculopatía pulmonar específicamente. ¿Qué pasa? Hay una disminución de la distensibilidad por alteración o obstrucción vascular por los cambios de remodelación del vaso. Hay una menor capacitancia porque ese vaso va a tener menos luz y menos capacidad de distenderse, una mayor presión con los cambios del volumen porque ya no va a ser capaz de hacerlo, y el flujo tampoco va a permitir el reclutamiento de vasos porque ya son vasos duros que no va a permitir hacer lo que miramos en una gráfica anterior, que es ir aumentando la cantidad de capilares que permiten el flujo, porque la presión ya va a ser tan alta que necesita una presión previa mayor para tratar de abrirlos. La característica fisiopatológica de este es que vamos a encontrar una presión de la arteria pulmonar alta mayor a 20, la presión en cuya va a ser normal y una resistencia vascular pulmonar aumentada, porque esa es la característica principal. El vaso mismo es el que aumenta su resistencia. Esto va a hacer que haya una remodelación y la disfunción del ventrículo derecho progresivamente si se perpetúa la alteración. Esto, por ejemplo, se da en la cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar. Las fuerzas de cizallamiento por aumento del flujo hace que básicamente la respuesta de la vasculatura pulmonar sea el aumento de la presión de la arteria pulmonar, que inicialmente es leve. Con eso, y como vimos la gráfica anterior, a mayor presión trata de disminuir la resistencia vascular periférica. Pero si ese hiperflujo sigue aumentando, va a ser un cambio, que ese es el mecanismo fisiopatológico específico, el cambio o la remodelación del vaso, que va a hacer que el aumento de la presión transmural del vaso siga lesionando todo las tres capas. Y ya va a haber una remodelación vascular que ya entra en el punto en el que ese vaso ya no es distensible, con aumentos de volumen la presión se va a disparar, entonces ya entramos en el mecanismo fisiopatológico propio de este grupo. Para tener en cuenta algunas de las enfermedades que están dentro de este grupo, pues tenemos la hipertensión pulmonar aislada por obliteración del vaso, que está dado por mecanismos de inflamación, la enfermedad pulmonar veno-oclusiva, que así sea de la otra parte después del alveolo, pues se da es por remodelación de los vasos venosos específicamente. La hemangiomatosis pulmonar, que es una enfermedad ya un poco más rara, que está dada por la proliferación capilar exagerada en las paredes alveolares y que también tiene unas alteraciones específicas en las capas vasculares. Estas dos las vamos a tomar de alguna manera a tener en cuenta cuando encontramos que manejamos pacientes con hipertensión pulmonar que no responden a las medidas normales. Y este es el mecanismo fisiopatológico de este grupo. Ahí era como para resumirlo, lo que ya les había mostrado previamente de la histología.
En el grupo 2 estamos hablando de un mecanismo de cambio de presiones. Entonces les vuelvo a colocar la imagen de las zonas de Wets, teniendo en cuenta que hay una transmisión de presiones aumentadas. Lo que encontramos es una alteración de la aurícula izquierda o de las cavidades izquierdas que básicamente va a obligar a la circulación pulmonar a aumentar su presión para que el flujo se mantenga. Entonces las primeras que van a sufrir obviamente son las venas que tienen menor capa muscular, que se van a tender a distender y que progresivamente van a hacer una lesión de sus capas. Entonces es un aumento retrógrado de la presión, una alteración de la presión impulsora que el cuerpo la circulación trata de compensar aumentando la presión a este nivel y transmitiéndola de manera continua. Hay una disminución del flujo y obviamente pues el aumento de la presión pulmonar compensatorio. Todo esto resumido nuevamente como lo vimos en los mecanismos fisiopatológicos, teniendo en cuenta que aquí si hay una alteración en la presión en cuña de la arteria pulmonar expresando la alteración o el aumento de la presión en la aurícula izquierda. Y también si se va aumentando progresivamente la exposición a esa alteración, pues se va a volver una hipertensión pulmonar también precapilar, entonces va a estar afectado realmente todo el sistema. En estas se clasifican las enfermedad por insuficiencia cardíaca con o sin conservación de la fracción de eyección, las valvulopatías, y aquí están los mecanismos que les dije hace un momento: aumento de la presión en la aurícula izquierda, una congestión venosa que después se puede transmitir fácilmente hacia la parte precapilar, el remodelado venoso y después arteriolar, y todo eso básicamente pues va a aumentar el strain del corazón derecho y va a haber un remodelamiento del ventrículo derecho. Progresivamente pues vamos a pasar de una hipertensión pulmonar capilar aislada a la hipertensión pulmonar pre y postcapilar y una enfermedad vascular pulmonar que en últimas puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha y izquierda. En el grupo 3, la que está asociada a las enfermedades respiratorias, tiene dos mecanismos principales. Uno de ellos es la vasoconstricción hipóxica, que como lo vimos previamente en las otras charlas, está dado por un intento de la circulación pulmonar de mantener una relación 1:1 entre circulación y ventilación. Entonces, cuando se encuentra un lugar donde hay una presión arterial de oxígeno disminuida, pues ese vaso va a tender a colapsarse para tratar de mantener perfundido los lugares donde se van a encontrar cómo hacer intercambio gaseoso. Si esto es mucho a muchos niveles, por ejemplo, en los lugares de atelectasia masiva, en los pacientes con SDRA, pues vamos a encontrar que hay muchos vasos colapsados que disminuye la posibilidad de reclutamiento y por tanto toda la presión la va a tener los vasos abiertos con aumento de la presión arterial pulmonar. Y aquí les recuerdo otra vez nuevamente lo de las resistencias vasculares. Entonces, teniendo en cuenta la relación que tiene los vasos intra y extraalveolares con el volumen pulmonar. En el grupo 4 están las que está dado por enfermedad por obstrucción de la arteria pulmonar, que generalmente encontramos mayor descripción de la fisiopatología de la obstrucción crónica, pero también se puede dar de manera aguda. La obstrucción lo que va a dar en últimas es un aumento de la presión preobstrucción ante la necesidad del pulmón de mantener un flujo y de redistribuir esa resistencia, que no se puede dar porque, por ejemplo, hay un trombo, que puede ser microtrombos o un trombo masivo. Ese aumento de la presión a este nivel va a ser una alteración en las paredes y obviamente va a haber remodelamiento, también mediadores inflamatorios dados propiamente por la obstrucción del vaso, como lo vemos en este lugar. Entonces, tenemos que cuando esa obstrucción es de manera aguda, el compromiso del vaso o el compromiso del vaso es grande, pues va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar, un aumento de la presión y se da la crisis de hipertensión pulmonar que también puede terminar en falla cardíaca derecha aguda.
En el tromboembolismo crónico o en los microtrombos de manera crónica va a haber aumento del espacio muerto por los fenómenos que miramos hace un momento, con la obstrucción del flujo, las áreas ventiladas que no se perfunden y una redistribución de ese flujo de aire y un reclutamiento capilar que no se va a poder dar adecuadamente pues por los trombos específicamente. Entonces va a haber la remodelación vascular, pero esto le da más tiempo para tener ese mecanismo compensatorio. Si ya vamos a las vías moleculares, esto está mediado, bueno, aquí vamos a hablar de vasoconstricción y de remodelamiento o de proliferación. Entonces, las principales vías moleculares son estas tres. Tenemos la vía de la endotelina. En una célula endotelial alterada va a haber más fácil la conversión de la proendotelina de endotelina 1, que va hacia los receptores A y B. Estos receptores tienen funciones antagónicas. En el receptor A va a promover la vasoconstricción y la proliferación, o sea, la hipertensión pulmonar, y el receptor B va a hacer lo contrario. Utilizamos medicamentos como los que encontramos aquí para tratar de bloquear esos receptores. Hay algunos más específicos que otros, pero por los estudios en pediatría, pues utilizamos más unos que otros. Esta es la que se va a tratar de bloquear. En cambio, estas otras dos son las que vamos a tratar de promover. Entonces tenemos la vía de la prostaciclina 2, que está basado en el ciclo del ácido araquidónico con la conversión del ácido araquidónico hacia la prostaciclina por medio de la COX-1 y de la COX-2, que lo que va a hacer es una unión al receptor y estimular la adenilciclasa para convertir a ATP en un mensajero que es el AMP cíclico, y eso va a permitir vasodilatación y proliferación. También utilizamos agonistas para tratar de promover este efecto. Y en la vía del óxido nítrico, que básicamente estamos tratando de hacer, es estimular la gualinatociclasa soluble para cambio del GTP a GMP cíclico y promover vasodilatación y proliferación. Hay medicamentos que bloquean la fosfodiesterasa 5 tratando de hacer de que este no se convierta en GMP, que no es un señalizador adecuado. Nos quedaríamos en este para promover la vasodilatación y no promover la proliferación. El tratamiento de la hipertensión pulmonar pues está basado hace mucho tiempo varios medicamentos para tratar de bloquear la vasoconstricción específicamente y los inhibidores de las vías que miramos hace un momento. Todo esto en pro de tratar de frenar en los mecanismos de vasoconstricción y de proliferación del endotelio o de proliferación de la media. Obviamente el mayor vasodilatador es el oxígeno. Utilizamos diuréticos para el manejo de la falla cardíaca en el caso de que se presente, teniendo en cuenta que el corazón derecho es muy dependiente de la precarga. Entonces necesitamos ni pasarnos en secar al paciente porque la precarga estaría afectada, ni tampoco inundarlo porque el corazón derecho no va a lograr manejar ciertos volúmenes dependiendo del estadio de la enfermedad que tenga. Y también se propone la anticoagulación teniendo en cuenta los mecanismos inflamatorios y procoagulantes que se presentan cuando la proliferación es mayor. En crisis de hipertensión pulmonar que tenemos. Rápidamente, pues va a ser un aumento agudo de la presión y de la resistencia vascular pulmonar. Esto dado por diferentes alteraciones o enfermedades que pueden desencadenarlos, pero en últimas el mecanismo siguiente es que si se perpetúa esta alteración, si es de manera aguda no da tiempo de lograr hacer la remodelación para resistir el cambio de la presión, y lo que sucede es que el ventrículo derecho inicialmente va a tener más necesidad de trabajar. Todo se va agotando y básicamente en algún punto el ventrículo derecho, que aumenta su contractibilidad inicialmente, en algún momento va a fallar. Hay aumento en los volúmenes y en las presiones al final de diástole. Hay tendencia a la isquemia por sobretrabajo y porque disminución de la perfusión en el mismo lugar, disminución del volumen sistólico, va a haber una compresión paradójica del ventrículo izquierdo. Entonces ya vamos entrando en el área de la falla cardíaca derecha e izquierda.
compromiso del volumen del flujo sistémico, compromiso del flujo coronario, disminución del gasto cardíaco, y eso en decremento posterior, pues obviamente va a llegar a la muerte. Eso es lo que tratamos de evitar y estamos tratando de evitar es la falla cardíaca derecha en últimas. ¿Qué tenemos? Pues un aumento en la poscarga del ventrículo derecho. Ese aumento generalmente es progresivo al aumento de la resistencia vascular pulmonar. El aumento del estrés en la pared del ventrículo derecho que hace que trabaje más con un remodelamiento del miocardio que se intenta hacer inicialmente, pero no tiene el tiempo de hacerlo. La dilatación y la falla del ventrículo derecho y la insuficiencia cardíaca aguda derecha, que después por interdependencia septal se puede volver izquierda en etapas terminales. Entonces, uno que tiene en cuenta en el abordaje, qué tanto está afectando de manera sistémica, si hay hipotensión, la hipoxemia, cómo está la entrega del oxígeno y cómo está el gasto cardíaco, si se mantiene o si ya está alterado, si ya está disminuido. Mirar si hay mecanismos precipitantes, infección, acidosis, arritmia, derrame pericárdico que puedan estar contribuyendo a ese aumento de la resistencia vascular pulmonar o otras causas que puedan explicar los síntomas. Y basado en eso, pues uno hace el abordaje del paciente. Con el aumento de la poscarga del ventrículo derecho, pues se va a dar la disfunción sistólica y diastólica del ventrículo derecho, la disminución del gasto cardíaco y del llenado del ventrículo derecho, alteración por disminución del flujo sanguíneo pulmonar y obviamente pues ya va a haber alteración en la precarga con disminución de ella para el ventrículo izquierdo. Y como les dije hace un momento, pues ya la alteración sistémica por reducción del gasto cardíaco que lo va a llevar a choque y pues ya estábamos entrando en los mecanismos de no retorno. En el abordaje, pues rápidamente, la anamnesis, una valoración clínica, va a necesitar una monitorización hemodinámica. Hay ayudas diagnósticas como la radiografía de tórax, el electrocardiograma que inicialmente nos dan ciertas pistas. Estoy pasando rápidamente en aras del tiempo para explicarles otras cosas que son como más preponderantes en cómo enfoqué la charla. Vamos a necesitar una ecocardiografía transtorácica inicialmente, pues según lo que tengamos de recursos en el medio, y el cateterismo cardíaco está indicado en varios de los pacientes que vamos a enfrentar en el abordaje de la hipertensión pulmonar. Vamos a evaluar los otros órganos para ver si hay una disfunción sistémica para tratar de abordar ese paciente. Y la terapia básica pues va a ser oxígeno, líquidos, como les dije hace un momento, sin pasarse, pero tampoco sin que falte. Sedación o disminución del dolor dependiendo del desencadenante principal. Ventilación, que en este punto sí es para considerar por la afección que puede presentar la ventilación invasiva en los pacientes ya con disfunción derecha. El manejo de la acidosis para disminuir, obviamente, la prolongación o la mayor sensibilidad de las células musculares a la vasoconstricción pulmonar dada por el cambio del pH. Y también para el manejo del choque en el caso de que esté más comprometido. Y entonces, pues esos son como los objetivos, disminuir la poscarga del ventrículo derecho, aumentar la perfusión miocárdica, manejar la falla cardíaca dependiendo qué alcances haya tenido, y los otros que son ya mecanismos para liberar las causas específicas de la hipertensión pulmonar o de la crisis de la hipertensión pulmonar. Y finalmente, esta es como la última parte, tener en cuenta que nosotros, por ser habitantes de moderadas alturas, tenemos unas características importantes que para considerar. Bogotá está ubicada entre la altitud moderada. Según lo que uno busca en la literatura, algunos lo colocan como una gran altitud. Acaban las zonas de muy gran altitud, pero la mayoría están de acuerdo en que entre los 2.500 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar estamos hablando de una altitud moderada. Y aquí hace como una relación, si uno hiciera el equivalente en el FIO2 que recibiría, teniendo en cuenta la presión barométrica a nivel de 2.640 metros sobre el nivel del mar, es como si nos estuvieran dando un FIO2 más o menos entre el 14 y el 15%.
Entonces vamos a estar enfrentados a la hipoxia hipovárica, que va a cambiar obviamente a nivel del mar, a nivel de La Paz e incluso en el Everest, donde el aporte o la presión de oxígeno es muy baja. ¿Y eso por qué es importante? Porque nosotros somos residentes de grandes alturas. Tenemos las características que voy a pasar rápidamente de los residentes de nivel del mar que se exponen a grandes alturas de manera aguda, de manera crónica, y nosotros que somos los que ya vivimos aquí. El que se expone de manera aguda, pues va a hacer que haya una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Generalmente no hay un remodelamiento, no alcanza a hacerlo y da son crisis de hipertensión pulmonar. Generalmente puede haber una falla derecha cuando es muy marcada, dependiendo de la genética y del fenotipo del paciente. Y generalmente puede estar asociada a un edema pulmonar de las alturas, que básicamente estamos haciendo es una hipertensión pulmonar aguda. Cuando se da de manera un poco más crónica, pues van habiendo cambios en la vasculatura pulmonar que va a predisponer a que vayan empezando a haber remodelación de los vasos y que aguante un poco más la alteración o la vasoconstricción hipóxica. De tal manera que se han estudiado que más o menos en 8 meses uno ya va alcanzando a hacer una remodelación vascular pulmonar y ya es menos probable que haga edema pulmonar o que haya cambios cuando hace esas transiciones de altura. Y esta es la que nos interesa principalmente a nosotros, que somos los residentes de grandes alturas. En algún momento en las otras charlas lo revisamos, pero hay una diferencia muy grande entre los pacientes entre las personas que son resistentes a la hipertensión pulmonar y los que no lo son o no lo somos, porque con estas lecturas entendí varias cosas, que somos grupos poblacionales que con el tiempo nos hemos ido adaptando de una u otra manera a vivir en una hipoxia hipovárica. Teniendo en cuenta que las poblaciones más antiguas son los tibetanos y los etíopes, ellos hicieron una adaptación genotípica por selección natural que hacen que básicamente tengan un perfil clínico como si fueran unas personas a nivel del mar. Entonces ellos tienen saturaciones normales, tienen una hemoglobina normal. Aquí dice menor, pues me refiero a es menor que los de acá, pero es una hemoglobina más o menos normal, pero tienen una mayor capacidad ventilatoria y una mayor capacidad para utilización del oxígeno y para captación del oxígeno. Entonces, es muy particular porque estos son los pacientes que por todo esto no hacen hipertensión pulmonar real. Versus las personas que hemos estado menos tiempo en las alturas, que hacen una adaptación fenotípica. Aquí entramos nosotros de una manera pues no tan marcada como los aymaras o los quechuas, pero tendemos a hacer niveles elevados de hemoglobina, menor saturación de O2, aumento de la presión arterial pulmonar, aumento de la resistencia vascular pulmonar, una leve hipertrofia del ventrículo derecho y aumento de los volúmenes pulmonares. Básicamente esto nos está dando a entender que nosotros tenemos hipertensión pulmonar leve, aunque sea, o que es mayor a la comparada con los que están a nivel del mar y las personas que tienen un perfil clínico de adaptación o de selección natural. Entonces esto es muy particular porque eso hace que nosotros tengamos ciertas características desde recién nacidos que hacen que, por ejemplo, en la etapa de transición de la circulación, sea para nosotros más prolongado el momento en que las capas musculares de las arterias se adelgazan, cosa que no pasa a nivel del mar, que ya más o menos a los 2 meses ya tiene unas arterias más o menos normales, versus en la etapa postnatal del residente de la altura, que más o menos lo describen entre 8 y 10 meses. Esa es la razón por la que en el niño sano, habitante de la altura, ahí la circulación transicional es un poco más difícil, hay un retraso en la disminución de las resistencias pulmonares postnatales y del cierre del ductus también se demora más y por eso también hay más preponderancia de enfermedad por ductus arterioso persistente y una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Asimismo, los pacientes que ya tienen cardiopatía con flujo pulmonar aumentado van a presentar de manera más temprana en el desarrollo de la enfermedad vascular pulmonar por remodelamiento.
También va a haber un comportamiento diferente de los pacientes en posoperatorio de cirugía vascular. Y también tenemos que los pacientes que tienen hipertensión pulmonar idiopática, que por definición es un diagnóstico de descarte, tienen un componente adicional de hiperreactividad del lecho vascular pulmonar. Entonces, básicamente, todos estos, los sanos y los enfermos, vamos a comportarnos diferente a nivel del mar y en las alturas. Todo esto dado por la influencia de la hipoxia hipovárica sobre la genética, teniendo en cuenta o tomando como conclusión que nosotros somos resultado de una adaptación fenotípica que nos llevó a cierto grado de hipertensión pulmonar y de remodelación vascular que no es patológica, sino adaptativa. Y eso es lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias.